Bueno, Buenas noches. vamos a esperar un minutito que ingrese el resto y arrancamos. Bien, bueno, vamos a arrancar. Si quieren, prendan las cámaras. Queda ahí Arquímedes y Julio, creo que está ahí también, ¿no? Pone Sí, ahí. Diego. Sí, Diego. Diego Bazán, profe. Dieguito. Y pongan ahí los dos nombrecitos. Pasa que lo tengo, como tengo no tengo toda mi cosa ahí, todavía así chiquitito. Pongan los dos nombres ahí para que quede registrado después y no me olvide. Dos puntitos arriba. Bueno, Max y Araya falta que prenda la cámara. Bueno, equipo, miren, la realidad es que la clase del día de hoy es, como siempre decimos, súper interesante, pero hay algo que está bueno y que creo que pocas veces se ha puesto en clave y tiene que ver con que hay una presentación para cambiar las cosas. Vieron que frecuentemente cuando uno habla termina siendo un poco codicioso con la teoría o con las propuestas, pero después eso, poder llevarlo a la práctica es un gran trabajo. O sea, es muy difícil llevar a la práctica lo que uno dice. Incluso no lo llevemos a nuestro terreno, lo podés llevar a cualquier terreno, ¿no? Al terreno económico familiar, que uno dice, bueno, nos esforzamos, ¿no? Y pasan los años y te esforzás y a veces no hay una relación directa con la práctica, ¿no? Puede pasar en lo deportivo, cuántas veces uno confía en su equipo y dice, bueno, mirá, tenemos un entrenador que fue exitoso, ¿no? Tenemos un equipo que compró unos jugadores, los jugadores están comprometidos y después miras la tabla y te encontrás a mitad de tabla, un poquito arriba, con suerte, no siempre, ¿no? Pero en cualquiera de las facetas que nosotros miremos, poder, ahí lo silencié. Poder mantener entonces la verdad ¿cómo se llama? De la teoría con la empiria es muy difícil. Y nosotros en el mundo académico mucho más, porque las experiencias que son valederas, las experiencias que tienen calidad, las experiencias que se dejan leer, por ejemplo, en los papers, en los artículos, en los libros, muchas veces no son experiencias populares. Mayoritariamente son experiencias de estudios de caso. Por ejemplo, no sé, se organizó un grupo de docentes que puso mucho esfuerzo en la incorporación, por ejemplo, no sé, los deportes alternativos dentro de la educación física, por el valor que tiene de la cooperación, etcétera. Y por ahí son profesores que trabajaron, no sé, 5 o 6 años de su vida esforzados para trabajarlo en una escuela de un país, de una provincia, de una ciudad, de un municipio, de una región con una característica y nosotros queremos después universalizar eso y cuando empezamos a caminar yendo de una escuela a otra, es casi imposible, ¿no?
Entonces, la clase del día de hoy, me parece que la primera fortaleza que tiene es que les viene a traer algo que viene de arriba hacia abajo, porque es verticalista, como todos los elementos de la UNESCO, de la ONU, de la OMS, pero que nace a través de las problemáticas concretas y que se hace una pregunta que tiene que ver con en qué lugar estamos y qué lugar queremos ocupar. A lo largo de su carrera, yo estoy seguro que muchas veces ustedes han pensado esta situación, que no es hipotética porque todo el mundo quiere que lo suyo sea un poco mejor y se le dé un poco más de reconocimiento, y nos ponemos a pensar y decimos, che, ¿por qué 2 horas nada más de educación física en la escuela? ¿No? Cuando sabemos que hay una gran tasa, pero una gran tasa de obesidad, hay una gran tasa de pasividad frente a la actividad física, hay una gran tasa de analfabetismo físico, hay una gran tasa de tanta cantidad de cosas que incluso muchas de ellas son pandemias, ¿no? Son reconocidas como pandemias. Entonces, bueno, ¿quién puede cambiar eso? ¿No? Porque, a ver, el profe lo puede cambiar y la verdad que en tus clases podés hacer un esfuerzo, pero las 2 horas van a seguir siendo las 2 horas, una hora un martes, una hora un jueves, ¿no? Y a veces a contraturno. La dirección lo puede cambiar. Y mirá, el directivo de una escuela se puede preocupar muchísimo por nuestros estudiantes y puede generar alternativas, pero en el fondo no deja de ser nunca un directivo de una escuela, una directiva, ¿no? Una escuela que tiene sus limitaciones. Pensemos un poco más hacia arriba. Pensemos en, bueno, el municipio. Bueno, cuando un municipio intenta intervenir en el sistema educativo, que claramente es relativamente autárquico, intenta hacer cosas, pero de financiamiento, no de estructuras, ¿no? Vamos a meter imagino, ¿no? Imaginemos un intendente metiéndose en la realidad de la escuela, del punto de vista de los contenidos, generando riqueza, no tiene incumbencia, ¿no? Entonces es como que es una batalla que hay que dar, que se dio en algún momento y que se cedió a, bueno, los planos internacionales y como hay experiencias de espacios, y ahora vamos a ver algunos países al final del debate, porque acá va a haber una construcción de grupos bastante grandes, hay experiencias que sí, con dos encuentros semanales de una hora y media, sí logran cosas que nosotros no estamos logrando. Entonces, la pregunta que yo les decía tiene que ver con eh, hasta cuándo seguir manteniendo lo que nosotros tenemos como lineamiento curricular, como estructura orgánica y cuáles son nuestros paragones, cuáles son nuestros refuerzos con los que idealmente podemos empezar a crecer. Entonces, les presento el concepto de educación física de calidad, que es un concepto que nace en la UNESCO en el año 2015. El año 2015 termina, digamos, este encuentro que voy a relatar ahora, y que lejos de solamente llamar a aquellos sesudos y reconocidos, como por ejemplo Blasque Sánchez, como por ejemplo Martínez Álvarez, todos esos que nosotros conocemos que hablan muchísimo y que escriben cosas hermosas, creo que en nuestros países a veces mucho no se le puede dar en la tecla por falta de otras cosas mucho más esenciales, sino que se llama a los responsables políticos, desde presidentes para abajo. Y nuestro país también participó, participaron 220 países, pero nuestro país también participó. Y posterior a esto, para que se den una idea, el valor que tuvo, hubo una reestructuración de los lineamientos curriculares, la primera que hubo desde el 2008 a la actualidad, o sea que es válido la aproximación que se hizo de calidad. Trabajaron la mayoría de los ministros de educación, los organismos vinculados a la educación y lamentablemente, por lo menos desde mi tamiz y desde mi conocimiento, también participaron muchos del área del deporte. Entonces hay como una oleada, ¿no? de educadores que incluso tan o mejor titulados que nosotros, o sea, personas con mucha titulación, que creen que en el deporte hay que preparar a los cuerpos de los sujetos para que el día de mañana surjan rendimientos deportivos. Eh, a ver, la realidad es que eso está un poco en vilo, y desde la gimnástica alemana, pasando por la lógica francesa y obviamente por la penetración fuerte que tuvimos nosotros de los sistemas educativos españoles, y acá en Argentina se hizo muy reconocido, ¿no? Muy reconocido, por lo cual hoy, por ejemplo, se aplica el fútbol en la mayoría de las clases de educación física, y si es por género o por sexo, se aplica el vóley para las mujeres, y eso no ha cambiado
en lo absoluto, o el hockey, el rugby, el handball y demás, lo clásico. Entonces, ¿qué engloba esta guía? ¿Por qué es una guía? Porque cuando uno dice, che, hay una guía, es que hay algo que hay que proyectar hacia adelante. Y esto es una guía porque fue coordinada por dos personas que son muy reconocidas en el mundo de, ¿cómo se llama?, de la educación, que son Johnny Thompson y Nancy McLennan. Yo creo que en teoría 2 compartí con ustedes una propuesta de ellas que tenía que ver con elementos didácticos, también no para los decisores, pero sí para los empoderados, y hablaban de los monitores y demás en los deportes alternativos. ¿Cuáles son las organizaciones como para que nos demos un panorama y ya entremos en sintonía? Bueno, participó la Comisión Europea completa, casi 400 personas, ¿no? Todos reunidos durante 15 días debatiendo esto. El Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y Educación, no sé si lo conocen, ICSSPE, muy conocido, muchos de nosotros hemos tenido participación en algunas publicaciones dentro del IURB. El Comité Olímpico Internacional, para mí una pierna muy flaca de la propuesta, bajo este lema de deportivizado. UNICEF, OMS, Organización Mundial de la Salud, sus derivadas para Latinoamérica, el PNUD y por último la Oficina de las Naciones Unidas para el desarrollo y la paz con el deporte, que también es algo, una experiencia muy interesante que radica en Rosario, en la República Argentina, y que tienen personas muy capacitadas y han hecho muchos trabajos. Nosotros vamos a ver uno de Filipinas en la clase que viene, que está re lindo como para ver de qué se trata la organización. Si bien no hay un autor argentino que haya traído eso y lo haya podido velar y poner en práctica, muchas de las discusiones que aparecen en la guía, un poco podemos darnos cuenta que dialogan con los debates que a posteriori fueron retomados en los lineamientos curriculares de las provincias de nuestra Argentina. Bueno, ¿cuál fue el problema que intenta resolver, no? Y ahí se plantea lo siguiente: la educación física está perdiendo espacio en los sistemas educativos del mundo. Y eso no es solamente en Argentina. Ustedes imagínense que en cualquier escuelita del Amazonas, en cualquier escuelita del África subsahariana, cuando se abría el lineamiento curricular, mayoritariamente se abría con un pizarrón y una tiza, ¿no? Porque se privilegiaba en primera instancia, sobre todo en regiones donde hay que obligatoriamente caminar y se necesitan de muchas destrezas para subsistir, y dije el Amazonas no por nada, ¿no? O el África subsahariana, donde las escuelas están a 40 kilómetros y literalmente hay estudiantes que hacían 40 kilómetros 2 o 3 veces a la semana para ir a la escuela. Es tremenda, hay historias muy interesantes. Hay un libro que se llama Coloquio de Estructuras Educativas en África, y que plantea un montón de situaciones como estas, preguntándole en entrevista a los estudiantes qué esfuerzo habían hecho por la educación, y muchos manifiestan haber corrido más de 40 kilómetros 2 o 3 veces a la semana para llegar a la escuela. Y decía que en realidad no era nada porque les daba felicidad, porque si no tenían que correr 40 kilómetros para el otro lado a buscar agua. Yo justo esa entrevista la utilizo mucho para otra asignatura de entrenamiento deportivo, y me parece fantástico, ¿no? Para trabajar un poco la fisiología y demás. Em, bueno, la educación física está perdiendo. Pierde en todos lados. ¿Por qué pierde? Bueno, porque en esos lugares estaba bien el pizarrón y la tiza, porque el desarrollo cognitivo es necesario hasta tanto y en cuanto vos lo primero que aprendés es hablar porque el otro habla, y la relación social te implica que tengas que comunicarte de alguna manera y el habla sucede. Ahora, la escritura no sucede. Y en esos momentos, hablando de los principios de 1900, 1930, 1940, antes de la invasión de la educación convencional, como se la reconoce como derecho en el 53 o 54, lo cognitivo era determinante, ¿no? Y para eso la escritura, para reconocer caracteres, sociedades enteras, familias enteras que no sabían reconocer caracteres, de ahí se dio un salto de calidad muy grande, donde la educación física no tenía ningún aporte, pero por esto mismo, porque eran espacios que las personas requerían de su propia corporalidad, ojo, corporalidad, para poder subsistir, incluso también hasta con la caza, con las destrezas propias de la agricultura y demás, de la pesca. Por ejemplo, hay una región en Panamá, en centro Panamá, que
tienen un nombre, yo no los recuerdo, que nadan subacuáticamente y llegan a aguantar niños de 13 14 años 6 7 minutos subacuático nados y no nadan convencionalmente como nadaríamos nosotros con determinada técnica subacuático, sino que nadan de costado y tienen los dientes, acá las encías abiertas como con un agujerito, porque se ponen la flecha y con la mano, ¿no? Estiran con una goma, que era supuestamente la de un tendón, y cazan, o sea, en realidad pescan, ¿no? Peces del mar de Panamá. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo el desarrollo de la corporalidad del sujeto y cómo generación tras generación, porque esto es transgeneracional, va cambiando el cuerpo del sujeto, adaptándose a las necesidades de la conquista de la alimentación. Bueno, pero después empiezan a haber casas y las casas empiezan a ser vecindarios y hay muchos lugares donde ya viven en comunidad, donde las personas no siempre, empoderadas un poco por el poder cognitivo, necesitan de este desplazamiento. Entonces ahí la educación física toma un valor trascendental. Ahora, hay como también en la guía lo dice, ustedes la deben haber leído, aunque solamente vi que 4 personas entraron a la guía, por eso es que les relato toda esta introducción. La guía establece que en algunas regiones geográficas, más que en otras, se le da ciertos reconocimientos, pero mayoritariamente el esfuerzo actual y que incluso cuando ustedes hablan con los padres, cuando ustedes les toquen las prácticas, si pueden charlar con los padres, pregúntenles estos, ¿no? Seguramente le van a decir, no, yo soy profe de educación física y van a ver que tiene una gran preocupación por sus hijos. Los padres están muy preocupados por sus hijos, pero están preocupados por la relación intelectual de sus hijos, por los contenidos. Los padres generalmente, padres, madres, tutores, se preocupan mucho por la cognición. Te estoy hablando acá, ¿no? En Argentina, pero por ahí no se preocupan por las emociones, ¿no? No se preocupan por ahí por las percepciones o quizás le dan menos importancia. Y cuando tienen una ocasión física, lo valoran como, bueno, jugaron, ganaste, ¿no? Aparecen todos esos clichés de una reacción muy, muy macartista y atomista con respecto a nuestras ideas. Esto la guía lo retoma, lo trabaja, y entonces dice, bueno, muchachos, desde el 1995 al 2012, 2013, que se empezaron a hablar estos papers, el 2015 que terminan, dice, ha aumentado drásticamente el sedentarismo. Han crecido las enfermedades crónicas, han aparecido desigualdades de acceso al movimiento, porque no nos olvidemos una cosa, compañeros, no nos olvidemos de esto. El deporte, aunque no en su totalidad, es totalmente aristocrático. O sea, no es de acceso público, no es que uno puede decir hoy, "No, quiero muscular y entras a un lugar". No, no, son muy pocos los municipios, los espacios que hay donde realmente uno puede decir, che, mira, acá se puede practicar, ¿no? ¿Quién de nosotros, si no fue por necesidad o por haber tenido una economía que nos permitió, entró a una pileta de natación en la niñez, en la adolescencia? Y la realidad es que es dificilísimo aprender a nadar. Y nadar es la esencia de la vida, ¿no? El dominio de un medio diferente al gaseoso en el que vivimos, en el terrestre. Y es tan necesario no solamente para cuidar tu vida ante una realidad o para salvar a otro, sino también para aprender de que uno se puede adaptar a otras realidades. Y que bienvenido sea, o sea, ese es totalmente aristocrático. Entonces, tienen que haber políticas que permitan que los sujetos pasen como pasan por las matemáticas, como pasamos con la interpretación de la historia, porque todo pueblo, ¿no? que no conoce su historia está condenado a repetirla, incluso conociéndola la puedes repetir, ¿no? Sobre todo los grandes flagelos como el nazismo, ¿no? Como tantas violaciones a los derechos humanos que siguen habiendo en el mundo entero. Bueno, también es importante que haya un acceso democrático al movimiento. Y cuando digo movimiento, ni siquiera estoy diciendo deporte, estoy diciendo experiencias, que el ciudadano convencional tenga la posibilidad de enfrentarse a un profesional que lo acompañe, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran otras de las cosas que aparecían como problemas a resolver en esta guía? Bueno, la escuela cada vez se vuelve más académica, incluso yo me animo a decir, no lo dice la guía, pero relativamente esotérica y cada vez menos corporal, a pedido del público, llámese familias, pero también en la identificación de los roles protagónicos. Durante la época del 70 en la República Argentina, hasta los 2000 había un dicho incluso que decía
dígame qué título tiene y yo le digo lo que usted cobra. Como diciendo, y por ahí, por eso, por ejemplo, en la actualidad se lo reconoce al médico, al abogado y a algunas otras profesiones más que ahora no recuerdo como doctor. Pero en realidad no son doctores. El doctorado es una cosa que está muy por arriba. O sea, tenés que hacer 3 carreras universitarias, tenés que enfrentarte a un tribunal, tenés que generar una nueva teoría del mundo. O sea, ser doctor era una cosa grandísima, pero como esas personas tenían mucho soporte, ya se le dio, ¿no? El doctor. Y mucha gente incluso ni jamás estudió más que una carrera de grado, ¿no? Como una abogacía, por ejemplo, y son los doctores del mundo. Y hay un reconocimiento hacia, ¿no? Ahora cayó eso de piso, ¿no? Hoy hay personas que incluso ni siquiera con esa garantía de tener una titulación en una, ¿cómo se llama? En una profesión latente a la economía, también están en una situación súper crítica. Pero bueno, todo va y viene. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escuela perdió, ¿no? La escuela perdió y es cada vez más, pero más académica, es cada vez más, pero más consciente de la necesidad de lo intelectual y deja como sí la práctica corporal. Incluso nosotros no solo la podemos ver desde la educación física, pensemos en el arte. ¿No? La parte artística. ¿Cuándo realmente elaboramos la parte artística en la escuela? Una asignatura que le llamamos plástica, ¿no? Con suerte. Y la música, que son las experiencias de la lógica por la cual hemos evolucionado como sociedad. La música, el arte y el lenguaje. ¿No? Y casualmente son las cosas, y bueno, obviamente lo corporal para poder subsistir. Ni siquiera nos tenemos que ir acá. Si nos remontamos más atrás, como nómades, nosotros no teníamos un espacio que conquistar. La mayoría se supone, ¿no? De los africanos para acá, éramos células familiares que iban de un lado al otro. O sea, que caminar había que caminar. O sea, nuestra propia esencia está. Yo el otro día estaba hablando con un médico, un investigador del CONICET, que había ido al hospital donde yo trabajo y estaba hablando. En realidad lo estaba escuchando y después le hice una pregunta, ¿no? Y él decía que la mayoría de las enfermedades coronarias estaban vinculadas a que todavía no hay una readaptación al sistema en el que perdón, en el que nosotros estamos viviendo. En otras palabras, dice, nosotros tenemos problemas coronarios porque no caminamos. Si nosotros camináramos por lo menos 3 horas, que es para lo que está preparado la anatomía del cuerpo por día, nosotros no tenemos ningún problema coronario. Entonces ahí hubo como un debate un poco, ¿no? Decir, bueno, pero en realidad hace muchísimos años que no se camina y los problemas coronarios están afectados incluso desde las niñeces. Y él hizo una reflexión muy interesante, pero muy interesante, entre las valoraciones de cuáles son los problemas coronarios en la niñez, que mayoritariamente son congénitos genéticos, y de los que son adquiridos y mostró igual imágenes, incluso que tenía guardada por ahí, de cómo se va deteriorando el corazón cuando las personas no que fuman, sino cuando las personas o, no sé, consumen drogas, no, sino cuando las personas son totalmente inertes a la actividad física. ¿Qué más dice la guía? Bueno, a ver, acá tengo por acá un resumen. Habla de la experiencia de aprendizaje planificada. Dice que tenemos que superar la mirada deportiva, que no basta solamente con la práctica del deporte, sino que pone como puntos clave la comprensión cognitiva y las competencias sociales y emocionales. Establece incluso, aunque en el lenguaje español no lo deja ver, yo la leí en inglés por primera vez y sí lo había podido percatar, una idea de la emocionalidad motriz. En la tipología era algo así como la emocionalidad motriz. Dice, nosotros el día de mañana para poder ir a hacer un pedido en una ferretería, ese es el ejemplo que utilizaron, que de hecho está en un set de YouTube, está todavía cargada esa, yo cada tanto la veo. Dice, para poder realmente hacerme entender con lo que nosotros acá decimos el cosito, ¿no? Viste que decir cuando va a la ferretería, dame el cosito ese que sirve para atrás de... La persona que te escucha te mira el ferretero más de cómo vos te movés, el tamaño, las cosas, cómo vos realmente vibrás con tu corporalidad, que el cosito, porque el cosito es cosito siempre, ¿no? Y da ese ejemplo que es algo así como la emocionalidad motriz, ¿no? Ponerle un poco de esencia a eso. Como puntos claves habla de lo social, la necesidad de la planificación, de la progresión, de que la educación física sea inclusiva. Y acá hagamos un paréntesis y digamos, no todas las comunidades
tienen acceso las mujeres todavía a la educación física. Aunque parezca muy guay para nosotros que estamos súper avanzados en esto, ¿no? Súper mega avanzados, no todas las féminas tienen acceso a la educación física, ¿no? Entonces van al aula y se quedan. Bueno, en los 50 acá pasaba lo mismo, ¿no? Cuando cuando las mujeres empezaron a ir a la escuela, hay un relato muy interesante de unas francesas que relataban a Marie Curie en nuestra región sudamericana, que no podían entender que se habían estudiado en Europa y que cuando llegan acá no podían entender cómo las mujeres acompañaban las mujeres más chicas, acompañaban a los niños más grandes, estos entraban a clase y ellas se volvían a sus casas. Es increíble. Las mujeres más chicas acompañaban a los que iban a la escuela, que eran niños varones más grandes, ¿me entendés? El valor de la promoción de la mujer, de la inteligencia y la integridad, pero después se volvían a su casa y no les permitían la escuela. Y cuando le permitieron la escuela, le permitieron la escuela de banco. La mujer sentada escuchando, ¿no? Para las futuras docentes incluso, ¿no? La primera campaña quinquenal de docentes eran todas mujeres, ¿no? Y no se les permitía la educación física, el movimiento y demás. Si uno retoma la idea de los Juegos Olímpicos antiguos, bueno, la mujer tampoco podía participar, ¿no? Hay toda una explicación de mente cuore con respecto a eso. Y bueno, con el tiempo eso fue obviamente avanzando y llegamos hoy, ¿no? A una revolución de cierta equidad. Obviamente todavía hay que seguir trabajando en una cultura de género y de educación sexual integral, pero en el fondo hay por lo menos estructuralmente cierta equidad al respecto de eso. Pero hay, por ejemplo, en Medio Oriente, relataban en esta guía, en la construcción de la guía, muchos de las 220 naciones que participaron que se oponían a esto, porque dentro de sus juicios, pues las mujeres no practican deporte, ¿no? De hecho, no sé si a ustedes les gustan los Juegos Olímpicos y demás, pero muchas veces van a ver en las primeras competencias, en atletismo pasa mucho o en la natación, que participan las primeras chicas de algunos países. Yo me acuerdo de Argelia, en los últimos Juegos Olímpicos participó una chica que hizo 23 segundos en los 100 metros planos, que es casi un trote, te diría, un trote rápido, ¿no? Lo hacemos cualquiera de nosotros tranquilamente. A pata coja lo podemos hacer. Pero eso es como el acceso que se le da. Como para que se pueda visibilizar de que también es importante eso, los Juegos Olímpicos hoy hacen una campaña muy fuerte al respecto, por eso las instituciones deportivas tampoco hay que nublarlas de esta realidad. El concepto central es, aparte de la motricidad física, la alfabetización física, ¿no? ¿Qué es un cuerpo alfabético físicamente? Acá hay una controversia muy importante que yo pensaba mucho si transferírselas o no, ¿no? Porque estar alfabetizado no significa, por ejemplo, si hoy nosotros dijéramos, che, estás alfabetizado y mira, hoy sé leer y escribir, ¿no? Pero hoy no alcanza con eso, ¿o no? O sea, y hay muchas personas que incluso no han, por ejemplo, terminado una carrera universitaria y que de forma autodidacta son mucho más competentes para un montón de cosas. Yo pienso en Edgar Morán, que recientemente falleció la semana pasada, 104 años, altamente sexagenario, nosotros lo estudiamos bastante en esta asignatura, y Edgar Morán no tenía terminada una carrera universitaria, ¿no? Obviamente sí es su secundario en su país, en Francia, pero tiene 11 doctor honoris causa, tiene 64 libros, ha dado exposiciones en todas las universidades más reconocidas del mundo entero, es un paradigma, tiene discípulos. Entonces, ¿qué te hace competente de la titulación, no? Entonces, el concepto de alfabetización siempre queda anclada a una hegemonía normativa, ¿no? A una cultura segmentada por quienes tienen. Entonces, el término es difícil de cuadrar, ¿no? ¿Qué es estar alfabetizado hoy? Y hoy te diría que hay que saber informática, porque en un ratito de acá en adelante, nada, con el paso de la guía como va este año fue feroz. O sea, estos 6 meses de vida que va, fue feroz el avance de la inteligencia artificial para todos los campos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, nosotros incorporamos en un hospital público donde trabajo un somatón para reconocimiento de patrones, no sé si los conté, porque esa semana andaba yo muy, muy loco con esto, y ustedes han visto que existe, por ejemplo, los resonadores, ¿no? Donde te metes adentro del resonador
y venía con una placa, y era como un resonador, un somatón para detectar patrones. Pero se llamaba, la palabra creo que es virgen, ¿no? Es un resonador en el cual vos te metés como persona sin problema, como una persona saludable, ¿no? Y en relación a los patrones de identificación, te vas metiendo cada un año y te anticipa incluso la presencia de un posible cáncer, un canceroma, de acá a 2 años. O sea, ustedes se dan cuenta de lo que te estoy diciendo. O sea, una persona sana que ingresa un tubo, que te hace una realidad y que en base a la identificación de patrones con otros casos similares al tuyo, etnias, genética, composición clínica y demás, te anticipa que en alguno de tus tejidos podés llegar a tener, y ya está comprobado, o sea, no es que estamos hablando que está en situación de prueba, está comprobado claramente, es un equipo súper caro, o sea, que en Argentina solamente está acá, hay tres en toda Latinoamérica. Digo, ha avanzado muchísimo. ¿Y por qué nombraba esto? Porque el concepto de alfabetización como que queda medio escaso. Pero bueno, es el que se utiliza, como también cuando en Argentina empezó a haber ahora muchos observatorios de educación física. No sé si están al tanto. En Mar del Plata tenemos uno, bueno, en Buenos Aires creo que hay algunos, en Córdoba hay otro, hay muchos observatorios de educación física. Y hay como una estructura de que el que observa es el que sabe, ¿no? La palabra observatorio es que alguien está mirando al otro que hace y es como un poco chocante, ¿no? Cuando después nosotros decimos que la educación se construye de forma colaborativa y hay alguien que va a mirar a otro. Bueno, la alfabetización física se define con algunas palabras fundamentales como la motivación, la confianza, la competencia motriz, los conocimientos, las comprensiones, como lo define. Y la guía, ¿saben cómo se llama? Guía para los decisores políticos, ¿no? Guías para los decisores políticos. O sea, acá ya no se le puso el ojo al educador, al directivo, a la sociedad, que somos responsables. No, no, se le puso a vos, champion. Vos que tenés poder, vos que podés hacer un montón de cosas, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a utilizar tus recursos para garantizar realmente que la sociedad esté acompañada de una educación física de calidad o, restrictivamente hablando, de alfabetización motriz? Bueno, hasta acá la introducción. Em, en clase yo les puse, ¿a qué voy a buscar? Yo les puse que esto rompe con la lógica selectiva. eh, la guía no está pensada para los mejores, está pensada para todos, que es algo maravilloso. El cuerpo deja de ser solamente un organismo, un sistema, y se empiezan a observar las emociones, el concepto de ciudadanía, la cosmovisión de la convivencia, la necesidad de una inclusión permanente, la cultura axiológica en son de cada uno de los valores: humanismo, internacionalismo, solidaridad, la participación social, ¿no? Y como último, como colofón, les digo de que se habla también de un aporte a través de las destrezas y la superación de los tiempos, las marcas y demás, que tienen que ver con la necesidad de participación. Rompe con el concepto de selección natural, ¿no? Rompe con el concepto de la apatía, ¿no? De quién puede o no practicarla. Habla de disfrute, que después nuestros lineamientos curriculares, yo se los anticipo, si les interesa un poco la teoría de la educación, en la segunda puesta en marcha de los lineamientos empezó a darse esta idea, ¿no? Che, tiene que ser disfrutada, porque cuando uno está disfrutando y lo pasa bien, empiezan a pasar cosas maravillosas y uno después tiene ganas de seguirlo practicando, de seguir construyendo. Habla de compromiso, de autonomía y de confianza corporal. Bueno, hasta acá alguien tiene alguna pregunta con la guía. Sé que lo leyeron muy pocos. Ahora voy a dar un espacio para eso. ¿Alguien quiere compartir algo? Hola, profe, Hola, buenas noches. me disculpo. Eh, Nosotros estamos viendo una materia que se llama Deportes Alternativos en este cuatrimestre y que me interesó mucho cuando leí la guía porque digo desde el lado de la interacción y de cómo comprometer a todos los estudiantes en una actividad que sientan el compromiso y el disfrute de hacer.
que puedan encontrar una facilidad tanto en deportista el mejor y el mediano o el peor, pero que se enganche con una práctica que pueda ser adaptativa para todos por igual. Y tuvimos unos ejemplos de prácticas con el docente de la cátedra la pasada, y la verdad que me pareció, lo vinculé totalmente con lo que decía esto, porque son prácticas que son adaptadas a todo en un contexto que uno, como profe, es lo que va a orientar, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés dar a través de qué? El cómo y el para qué. Y me gustó mucho el deporte alternativo en esto. Lo vinculé por ese lado. Sí, muy bien. Qué bueno, ¿no? Que lleguen a esa comprensión de la importancia de vincular las asignaturas en primera instancia. Y claramente el deporte alternativo es una puerta de entrada. Yo estoy hace muchos años en el URB y en los primeros años se discutió mucho en qué lugar poner de la carrera a los deportes alternativos, a la epistemología y alguna asignatura, y yo fui de los pocos que después, bueno, creo que de ellos quedamos dos o tres nada más en este camino, que decíamos que los deportes alternativos tenían que estar al principio, ¿no? Que la asignatura tenía que estar al principio, porque es como cuando llegaste a la secundaria y la última asignatura te dan filosofía y vos decís, ¿para qué vi todo lo anterior si esto es lo que me importa, ¿no? Por eso es importante trabajar sobre los programas y sobre las currículas, ¿no? Por suerte ahora ustedes no lo van a ver, pero en 2030, no, 2027, 2030, en el periodo 2027-2030, toda la Universidad Argentina tiene que transformarse en por créditos. No sé si más o menos están al tanto. Y ahí el estudiante universitario de acá a 5 años va a poder seleccionar el contenido. Los troncales por ahí no, obviamente, no podés hacer epistemología si no hiciste una teoría de educación, ¿no? Si hiciste alguna, pero va a estar eso, entonces, en que estén los deportes alternativos al principio, me parece que para el grado de maduración que se quiere como perfil de esta carrera sería fundamental, porque te abre la puerta a campos que son inexplorados en la actualidad, ¿no? Inexplorados. Sí, y aparte se conocerían mucho más las prácticas deportivas en general, Sí. Bueno, casos muy particulares. Y hay otras que no se dan y prácticamente ni se conocen porque no estamos en un lugar donde por ahí por ejemplo, lo tuvimos en la primer cuatrimestre del primer año, no lo pudimos prácticamente vivenciar primero porque el docente era un docente preparado para dar la materia, no porque era idóneo en ella. Y bueno, terminó siendo un fracaso la materia, me parece. Yo lo estudié en el primario en el año 90, entonces tenía un poco de conocimiento, pues nada que ver con lo que estaba dando el docente, y me parecía importante que los chicos me pudieran conocer, los más chicos, los de 20 por ahí otros más, que no tenían el conocimiento de lo que era. Y me Ujú. parecía súper importante, y haberlo incluido en los deportes alternativos o a través, se hubiese dado mucho más el conocimiento y el disfrute, y no se hubiese tenido que vivenciar como un pesar de ese deporte. Sí, sí, totalmente. profe, yo quería aportar desde un alternativo, pero Sí. justamente hoy me tocó compartir desde el lado de padre, ver el juramento de la Constitución en mi hija del secundario. Ah, mirá. Y la verdad que epistemológicamente mirándolo, reflexionando sobre mí, lo que sucedió en mí y con mi señora, ¿no? Eh, ese acto era para los directivos, no era vivenciado desde los chicos. Y justamente le veníamos charlando con mi señora en el auto de esto, de que qué triste porque los chicos estaban sentados ahí, se les leyó y no le dan un significado a eso. O sea, tranquilamente con todo lo que ya venimos eh, maquinando, de qué bueno hubiese estado que los chicos prepararan su propio acto y que solamente tuviesen andamiajes por parte de los directivos para llevarlo a- al acto en sí. Eh, y, y- y es obsoleto, o sea, lo viví digo, lo mismo que viví yo hace un montón de años. Digo, qué lástima y qué tan necesitados estamos de que cambie esto. Porque justamente con el profe de fútbol estamos charlando de cambios,
de que hay cambios en la sociedad donde cada vez se hace más sedentario la persona y que no se encuentra un objetivo o una motivación o un propósito para conseguir, para lograr, sino que nos quedamos en la zona de confort y hasta que no sucede algo trascendental no podemos eh, cambiar. Era ese aporte. Ujú. Sí, es como que vos viste que, digamos, en ese espacio fue algo formal nada más, ¿no? Y no fue algo realmente ciudadano, civil, como uno espera de una participación, ¿no? Decir, che, no sé, creo que séptimo grado, ¿no? Séptimo grado realizó esta propuesta y, ¿no? Ellos No, juran. sexto año del secundario. Ah, sexto, perdón, sí. Sí, sí, porque aparte está muy bueno el hecho por el hecho de que ya se le está diciendo que es un ciudadano que conoce el deber, el derecho, Tremendo, tremendo. y bueno, y lo vi o sea, viendo, ¿no? El modelo de la corporeidad de motricidad en el secundario, donde invita al alumno a ser su propio constructor, Mm. un constructor activo, y viendo esto, que es lo tradicional, los mecanicistas, yo sí digo, uy, que al final es para las autoridades eh, el acto y no realmente para el adolescente que está aceptando o jurando los conocimientos que, que juraron, ¿no? Sí, sí. Qué loco. Mira, justo mientras vos hablaba, Dieguito, yo había estado en la escuela acá, en una escuela cercana, que voy a veces cada tanto a mirar y demás, a tomar nota, y veía que estaban trabajando con la UNESCO. No sé si ustedes lo conocen, o con la ONU. A los chicos les tocaba trabajar un tema en la UNESCO, pero como que hacen todo un desarrollo de la ONU y cada uno asume un país, ¿no? Y digo, esas experiencias para los estudiantes son lo súper fortalecen porque la viven la experiencia, ¿no? Cuando los actos son formales, cuando las cosas son formales, es como que pasa de un lado al otro, ¿no? Es como decir, yo aprendí a manejar porque estuve al lado de papá que manejó toda la vida y la verdad que no. O sea, el manejar es otra cosa y esto que decís vos es una realidad. Yo no he visto muchas de estas que vos decís, nunca trabajé en secundaria, pero qué interesante sería poder empezar a proponer que estos espacios sean de construcción colectiva. Em, y más algo tan importante, ¿no? Como jurar ante la Constitución como adulto, que debe ser maravilloso. Y después pasa con el juramento a la bandera, profe, igual. Es lo mismo. Mm. Es un acto protocolar que los niños ni participan. Sí, sí. Pero viste que hay un reconocimiento social de esos actos, porque los padres, las madres van, lloran, viven, los abrazan, los llevan hacen todo para que eso, ¿no? Y de hecho, no sé ustedes, me imagino que debe ser como acá, está la bandera de la provincia, está la bandera de la nación y a veces la de algunas escuelas también, ¿no? Y como que los más empoderados cognitivamente, el mejor amigo, por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, como que el más amiguero, el más el colectivo, el que más de armar, el que no genera discordia, va a la bonaerense, el otro va a la nación, como que hay toda una cosa de, uy, si mi hijo va o si tal chico va, y si hay un reconocimiento social de esas cosas, ¿no? Em, habría que empoderarse de eso. Sí, yo Y creo que cambió con el tiempo, disfrutan más los profe. padres que Sí. los niños. Digo, más allá por el entendimiento nuestro, que ellos que por ahí no entienden tanto, pero nosotros sí. Es como que la emoción pasa más por nosotros que por ellos. Sí, sí, protocolar. ¿Qué decía Ángel? No, acerca de lo que usted decía, profe, de quién va a la bandera. Digo que con el tiempo cambió porque antes iba a la bandera, se sacaba un promedio y supuestamente el mejor promedio. Hoy en día, ya con el tiempo, pasó de que van a la bandera exactamente lo que se dice, el mejor compañero, el mejor Ah, amigo, el sí. mejor delegado. ¿Opción? Sí, por lo menos acá ha Ah, pasado así. votación. A Sí, votación a sí, se veces elige y en después votación están entre Sí, los la cursos. discordia de eso que todo, cómo puede todo va a ser. depender el colegio o la institución en la que van, Mm. porque en el EMEI es todo Los, el mejor promedio. Claro. no Yo, sé, claro, porque yo la hablo verdad a de mí la me pública. pareció raro porque en las públicas ya lo cambiaron también así, porque le pregunté a mi hermano y él va a una politécnica y le dijeron que se postulan los que quieren y se va a votación.
Mira, lo van votando los compañeros. Y le digo que eso es injusto porque por algo tienen un protocolo de los promedios. ¿es justo o injusto? Para mí es Lo ven desde el injusto punto de porque hay chicos que se darle esfuerzan. oportunidades al resto. Y la pregunta Total. es buena, profe. Lo justo lo que venimos hablando. Claro, es que en la vida hay como una propuesta media meritocrática de que yo que me esforcé, ¿no? Los deportistas lo dicen mucho, yo que me rompí, y la realidad es que todos se esfuerzan a su medida, ¿no? Eh, Qué bueno que sea colaborativo, que puedan elegir, que se puedan entre todos. Claro que habría que ver que realmente sea democrática la elección, porque no solamente levantar la mano es democracia, ¿no? Democracia es un concepto muy amplio. Pero mirá vos que en la provincia lo manifiestan de esa manera. Bueno, yo la propuesta que les tengo para hoy la veníamos trabajando hace unos años, después la dejamos de trabajar, pero me parece que la quiero retomar, porque me parece que está buena. Y es que en grupos, la idea, esto se trabaja estando en vivo acá, agarremos la guía, la tachamos y demás, pero vamos a tratar de hacer lo mismo virtual, sincrónico, es tomarnos un tiempo, quizás 40 minutos, 30, para construir, y dice así, fíjense que yo los puse en el chat, véanlo. Dice así, dice, según la comprensión de la educación física de calidad, o sea, la lectura de la guía, nadie se ponga a hacer algo si no lee la guía, realice un instrumento que sirva para demostrar a los decisores el nivel de importancia que posee la educación física y guíese en base de la guía recientemente reflexionada, ¿no? O leída, en el caso. ¿Qué es un instrumento que sirva para demostrar a los decisores? O sea, no sé, pienso una encuesta, una entrevista, un instrumento es una lupa, ¿no? Decir, che, mirá, ¿lo ves ahí? No, pará, no lo veo. A ver, ah, ahora lo veo, mirá, ¿no? Eso es un instrumento, una construcción de algo que te permite ver más allá. Muchas veces se ha utilizado, y no sé qué opinan ustedes, pero en el deporte argentino también se lo ha utilizado al deportista y al deporte como un instrumento político para la necesidad de las votaciones, mayoritariamente partidarios, ¿no? Porque, bueno, guay, ¿no? Vos tenés personas que tienen un potencial muy grande para ser vistos, como los deportistas, y si el deportista habla, llega a un montón de lados, ¿no? Y llega con qué, con lo salubre, llega con la felicidad, llega con las emociones, sobre todo pensando en el alto rendimiento. Y muchas de las cosas, de los grandes cambios que se han hecho en municipios, siempre han sido por grandes deportistas que se han esforzado un montón. No estoy hablando de la educación física, estoy hablando del deporte. En los municipios está, por ejemplo, la pista de atletismo de fulano, ¿no? El gimnasio tal. Y cuando vos preguntás quiénes son esas personas que no son, no estuvieron con San Martín, ¿no? Decís, ah, no, este fue un atleta que toda la vida intentó, ¿no? Y fue de acá, fue allá y terminó haciendo un polideportivo, terminó siendo reconocido, quizás fue entrenador de ese polideportivo. Entonces, me parece que ser ejemplo en la hegemonía de lo que es ser ejemplo socialmente te da otra apertura. En este caso, no estamos siendo un ejemplo, les educadores, porque no estamos en un momento para nosotros, ¿no? La escuela está devastada, la educación está totalmente devastada en Latinoamérica, ¿eh? En muchas regiones de nuestro continente, en la nuestra también. Entonces, mi idea era esta. Supongamos que ustedes el día de mañana tienen la posibilidad de hacer un proyecto y que alguien te diga, ah, terminaste el profesor, ah, ¿por qué no traes un proyecto? ¿Por qué sabes que te estaba hablando? Bueno, ¿qué le llevo? ¿No? ¿Cómo yo convenzo a esta persona que tiene poder? Qué es una persona que tiene poder? Una persona que tiene poder es una persona que seguramente también debe haber algo económico, pero que tiene la posibilidad de gestionar cosas que otros no. Quizás esa persona en 5 días pueda hacer lo que vos en 20 años, porque tiene ciertas posibilidades de acceso a ciertas cosas que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener una herramienta para poder decirle, mirá lo que está pasando. Sí, profe, justamente le iba a decir eso, porque no es solamente entender la educación física o entender justamente esto de la educación de calidad, sino de también poder llevarlo, poder tener una herramienta, poder transmitirle a esta persona, ya sea político o un directivo de la escuela, poder transmitirle este tipo de herramientas que nosotros queremos implementar o necesitamos implementar, pero tenemos que tener un fundamento, Total. poder defender eso.
la importancia de la educación física ante estas personas que justamente toman decisiones o como usted dice, tiene algo para aportar o para llevarlo un poquito más arriba y un poquito más arriba. Hay que tener un fundamento o herramientas que puedan convencer a esta persona para ir avanzando. Totalmente, sí, 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 sí. Hay que estar preparado para ese momento, ¿no? A mí me quedó muy impactado una vuelta que fuimos yo fui a los Panamericanos de Río, no sé, por ahí algunos son más jóvenes, como atleta fui, y me acuerdo que cuando bajamos en el aeropuerto, creo que era la primera o segunda vez que iba a Brasil, y vi en portugués se ve que era alguien, algún político o algo, que estaban en campaña justo en Río, o sea, como si fueran las provinciales o estatales, y decía el que estaba gobernando en ese momento decía, era como una pizarra así, con quebrada en dos, ¿no? Como una línea como de un lado y del otro lado. Y había dos imágenes, las tengo acá latente hace muchísimos años, de dos hospitales que se ve que los habían demolido. Y del otro lado había una pista de atletismo y el Maracaibo, creo que lo habían terminado de hacer, y un par de gimnasios, ¿no? Y abajo decía practica deporte y no irás al hospital, ¿no? Qué interesante, qué visión, ¿no? Obviamente que era una pancarta política, era una cuestión de promoción y difusión, si se quiere, de información, pero es la realidad, ¿no? Con eso podría convencer a un montón de personas. O sea, vos estás preocupado porque los antibióticos, los medicamentos caros para tal y tal persona salen. Bueno, para que la persona no llegue a ese estado en la adultez, mirá, vos ponés gente en la plaza. Las plazas están. Poné profesores para que la gente haga actividad física. Abrí gimnasios, abrí natatorios, ¿no? Para practicar actividad. Bueno, pero la idea mía es que no sea solamente una campaña publicitaria como esta, sino que ustedes piensen en un instrumento. ¿M? Y se pongan de acuerdo. Y ese instrumento que traten de tamizarlo, ¿no? Realmente con las preguntas necesarias y si necesitan buscar números, estadísticas y demás, que utilicen la web, ¿no? Utilicen los recursos que tenemos de la tecnología blanda y puedan encontrar. ¿Qué les parece? ¿Creen que estamos como para poder hacer esta actividad el día de hoy? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Eh, Me gustaría hacer tres grupos nada más. ¿Cómo la ven? Tres grupos grandes donde puedan colaborar em, según sus amistades y demás. Em, Cada grupo, no sé, nosotros somos, a ver, déjenme que contemos. O sea, cada grupo no puede tener más de 7 personas. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Ok. Yo Claro. perdón. Yo añadí 3 salas, sala uno, sala 2 y sala 3, y en base a la que ustedes quieran, que vean a su compañero, o si ustedes ya se estarán mensajeando, ingresan, están ahí, si me quieren llamar, yo estoy acá del otro lado esperando, son 9:20 y 30 y 40, después vienen y 60 son 40, a las 10 para que nos dé tiempo de conversar al final cuáles fueron las propuestas. Recuerden, diseñar un instrumento que sirva para demostrar a los decisores el nivel de importancia que posee la educación física. Ya creo que lo pueden ver. Tendría que haber aparecido abajo. Eso estoy buscando, profe. Las salas. ¿Te apareció? ¿A dónde vamos, Max? Pueden usar el micrófono acá, ¿eh?
Profe, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Julito? ¿Cómo andás? Acá estamos, un placer escucharlo y verlo. Acá estamos, todo Igualmente, bien. igualmente, hermano. Ya empezamos con frío. ¿Sí, no? Está complicado. Sí. Sí, pero raro el clima porque mucha humedad. Yo en esta época ya está todo congelado, mucha lluvia, mucha humedad. Mm, No sé qué se va a venir más tarde. Pues en esta época ya está todo congelado, los ríos, ujú. las calles todas eh, congeladas. Y ahora no, mucha humedad, mucha lluvia. Sí, acá ha habido, acá en el centro, como una semana entera de un clima que debería ser también súper frío, no digo así como en tus condiciones, pero frío, y hay una humedad tremenda, o sea que levantó un montón el calor, así que no sé qué pasará, si se viene alguna Sí, condición así de que después se viene un gran frío o algo geográfico está pasando. sí, sí, algo raro. Mm, Porque ya en esta época ya estaba todo, sí, todo frío y más seco, mucha humedad. bueno, Nosotros nos equipo. vamos a Radman, a la zona rural, Ajá, y en esta época estaba todo seco ya, pero hay mucha humedad. En los humedales, en las turbas, está sí, todo lleno de agua, lleno de agua. Raro. tremendo. Igual eso es bueno porque para el alimento de los animales, cuando llega la primavera, es rico, digamos, en nutrientes para ellos. Ujú, sí, seguro. Bueno, equipo, ¿les parece comenzar alguien a proponer su alternativa que hicieron y a ver si tiene viabilidad? Si quiere algún vocero o alguna vocera contar o Comenzamos decir nosotros, algo. profe, Sí, nosotros el también grupo uno. tenemos, sí, lo mismo, sí. Nosotros creo que estamos en la sala 2, podemos ir por orden y Dale, dale, dale con todo. dale. ¿Cuál sería el orden? Sala uno. Y creo que la sala 1 estaba con tú. Sí, 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 sí. Perfecto. A ver. Sí, se alcanza a ver ahí. Sí. Nosotros propusimos esto, que es una tabla de registro y seguimiento progresivo. Puede aplicar a varios niveles. ¿Sí? Más pensamos nosotros que estamos en el nivel inicial, el primario, que es, o sea, creemos, consideramos, pensamos que si empezamos de las bases, de las raíces, a tratar de descubrir cuáles son o por qué las causas de hoy el faltante de la educación física o qué es lo que está faltando, llamar la atención o si estamos fallando nosotros como docentes en cuanto a la calidad. Bueno, todo comienza por las bases. Si empezamos y buscamos eso, tratamos de encontrar y bueno, lo importante es tratar de evolucionar y a través de esto llegarle a los directivos, llegarle a los políticos, a quien sea necesario, cuáles son las herramientas necesarias para poder cambiar o mejorar estas cosas. Nosotros, bueno, justamente hicimos esta tabla de registro y seguimiento que es progresivo. Este instrumento permite visibilizar que la educación física no se limita al desarrollo corporal o deportivo, no es solamente eso, sino que impacta directamente en la salud, el aprendizaje, la inclusión y formación integral, que lo fuimos volcando acá en las dimensiones que aparecen en la guía de los estudiantes. Bueno, en concordancia con la UNESCO, que está sacado de ahí directamente, una educación física de calidad constituye un derecho educativo esencial y un componente indispensable para el desarrollo humano. Por ello, los decisores políticos, institucionales, deben comprender que invertir en la educación física no representa un gasto secundario, sino una estrategia educativa de alto impacto social. Como venimos viendo desde que empezamos la cursada en primer año, no es solo lo corporal, no es solo lo físico, sino que es también incluir, y una cosa lleva a la otra. Si el niño, el adolescente, el adulto, quien sea, en este caso siempre hablamos de niños y hablamos de establecimiento y educación, pero nada, pasa al desarrollo, pasa por todo, completo, y como venimos hablando más que nada de la corporeidad, ¿no?
Eh, entonces ya una persona, un niño en este caso, de que esté llamado, se sienta atraído por la educación física, por los juegos y por todo lo que podamos brindarle, ya va a ir con otra predisposición, con otras ganas y otras formas. Bueno, nosotros apuntamos a colocar las dimensiones que aparecen en la guía, son las principales, se pueden poner muchas más, y las columnas pusimos indicadores, cómo lo podemos evidenciar, y la escala. En este caso, por ejemplo, en la primera dimensión que es la participación. Cómo el indicador nuestro es si asiste a clase o no. Entonces ya le digo, podemos agregar muchísimas columnas más, porque no solo afecta o no solo influye si el estudiante asiste o no a clase de educación física. También tenemos que tener un registro de esa asistencia. ¿Participa, no participa? ¿Le gusta, no le gusta? Eh, Propone también él participar, la llama, la trae, y bueno, eso lo vamos calificando a través de una escala, ya sea media, alta, baja. Una inclusión, ¿sí? Una participación de todos los estudiantes. Volvemos a lo mismo, si participan todos, varios, uno, se contagian entre ellos, o hay alguien que los separa a alguien, a otro estudiante, a otro compañero, porque simplemente por esto de la competencia, o mejor, o mayor, o menor bagaje motor, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo evidenciamos? A través de la participación, la observación. Chicos, si alguno quiere agregar algo, me para y me avisa. Sí, Max. Y bueno, la escala. Siempre, a veces, nunca. Otra dimensión es la salud, el nivel de la actividad física semanal, tener encuestas también. Justamente hablábamos con los chicos, nosotros, en el grupo, que estaría muy bueno 1 hora más por lo menos a la semana de educación física. Pero bueno, nada, depende de muchas condiciones, ¿no? En vez de tener 2 estímulos semanales, ¿por qué no tener un tercero? Y después, bueno, la escala. ¿Es adecuado? Acá entra la calidad de lo que está hablando, el tema de la clase. Sí, también, ¿no? Primero y principal, si el nivel de educación física es adecuado, medio, bajo. Pero también influye mucho la calidad Sí. de la clase que estamos dando. La Y propuesta bueno, que tenga cada profe. Sí, es y interesante, bueno, si no, es muy amplio porque también dentro de la propuesta del contexto, los materiales, y bueno, todo lo que podamos necesitar para poder dar una clase, ¿no? Los aprendizajes también. Bueno, después, bueno, las otras dimensiones, la convivencia, el aprendizaje, el bienestar. Bueno, después a través de todo esto, y ya le digo, se pueden poner muchas columnas más, poder tener este registro y poder mostrar a través se puede hacer un proyecto, o se puede dialogar, se puede llamar a, a una reunión, una convocatoria, un diálogo general, más generalizado, y mostrar, plasmar esto de otra forma, ¿no? Mejor, más desarrollado. Se puede poner un PowerPoint, se pueden poner videos y presentar este registro, que más allá de ser semanal, lo podemos llevar a gran escala, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, anual. Básicamente, ese es uno de los instrumentos que se puede llegar a aplicar para poder demostrarle a ellos la necesidad de una mejor educación física. Ok, de todos modos, la veo muy valedera, muy interesante que se hayan puesto a redefinir estas cosas, que hayan utilizado las dimensiones propias de la guía, pero si esta guía podría fracasar muchísimo si nosotros, por ejemplo, se la daríamos para que ellos la actualicen y ellos mismos los decisores, digo, ¿no? Van a la escuela Sí,
y valoran mal. Entonces te agarran la salud y dice, mira, abajo. Te agarra la inclusión y ve unas clases de educación física donde hay chicos sentados, apáticos, chicas que no participan, te pone a veces, ¿no? La Sí, participación te dice, a ver las asistencias, mira, tener el 70%. Entonces, si tan motivante es, ¿para qué vamos a poner una hora más? Y, ¿no? Cuando construimos las herramientas con las que se van en la academia, en el mundo académico, siempre tienen que ser las herramientas benevolentes para nosotros, ¿no? Hay que ajustar esas cosas como para realmente poder, si el día de mañana hacer un proyecto y querer demostrar estadísticamente algunos elementos, bueno, hay un elemento en investigación científica, no sé si, ¿ustedes ya vieron metodología de investigación? Sí, o están en sí, sí, eso. las Sí, dos. Lo Ah, mismo. bueno, hay no sé si ahora lo estarán dando, pero hay un mecanismo que en la investigación científica se llama criterio de inclusión y criterio de exclusión, que es, por ejemplo, cuando vos haces una investigación y decís, bueno, mira, tal población, y vos decís, bueno, de tal población son un montón, bueno, mira, para incluir quién sí, quién no, y que sea democrático, porque imagínense una región, no sé, la provincia entera, y no hay lo mismo la provincia entera, un municipio que otro, ¿no? Hay unos que viven del turismo, hay otros que viven de la sí. pesca, y otros que viven de... Entonces, para eso decís, bueno, y criterio de inclusión, se van a incluir aquellas personas que cumplan con ta, 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 ta. Y criterio de exclusión, aquellas que no cumplan con esto. Bueno, un poco se podría hacer eso, ¿no? Para elaborar una propuesta metodológica que después prometa que el resultado que dé diga la persona, ah, yo en esto voy a invertir, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en el deporte, hay muchos académicos en Argentina que se están yendo afuera, yo la estoy continuamente leyendo de gente que se ha ido, o por ahí los veo en otro lado, o los escucho en la tele y demás, digo, mirá, esta persona no está más acá en Vélez, en River y demás, que son académicos que cuando van a los clubes le dicen, mira, yo necesito todo esto para empezar, ¿no? El club ahí decide, dice, che, sí o no, ¿no? Ahora, vos sabés que si vos invertís ahí, le dice, mira, el día de mañana vas a tener esto, esto y esto. Si invertimos en este equipo me va a establecer de que el atleta juegue tanta cantidad más de partidos, la profilaxis. Y bueno, ¿qué pasa? Ahí la persona habla de lo que él sabe que va a dar. ¿Cómo encontramos esa variable? ¿Cómo encontramos ese indicador? Lo tenemos que buscar ajustando un poco las herramientas. Por eso yo usé la lupa, ¿no? Como para decir, bueno, está Sí. Me acá. pasa, profe, que desde lo individual podemos empezar algo, pero si no vamos a lo grupal, si no llegamos todos a lo mismo, eh, es imposible. A ver, explícate, no entendí ahí, perdón. Porque yo puedo proponer una mejora Mm. a un directivo en la escuela donde estoy yo. Ya, me parece que tal cosa, los chicos no, me falta unos elementos, me falta una cosa, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer otro, o sin elementos, no, no hace falta. Pero eso no va a ir para arriba, no va a ir al nivel municipal o nivel No, 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 escolar, no. estatal Estatal. de esa escuela. No, no, Maxi, por eso yo te decía, esto, la situación hipotética era, estás sentado en un congreso, ¿no? Y empieza a venir gente y se sienta al lado del ministro, o el ex, o un posible ministro de educación, ¿me entendés? Que estudió educación Sí, física, y se sienta al lado tuyo y vos tenés 20 minutos mientras escuchás encima la conferencia de otro para coquetearlo y decirle, che, invertí en esto, mirá, tenés que empezar a mostrar números, mostrar evidencias, mostrar ah, entrevistas, ¿me entendés? Si tenés sí, solo 20 minutos, esa persona tiene la posibilidad de palanquear lo que sea. Nosotros no, claro, de también, abajo para, o sea, lo podemos hacer, pero de abajo para arriba, ¿no? Como dice la educación física de calidad, es para los que deciden en la política, no es sí. para lo terrenal. Bueno, vamos para no quedarnos como me pasó la vez pasada sin tiempo al resto de los chicos, si te parece, vamos con el grupo 2 los escuchamos muy atentamente. Acá ¿Con estoy. nosotros, profe? Ah, El grupo 2 dijo, sí. Bien, nosotros Perfecto. estuvimos charlando, no llegamos a concretar así como los chicos el elemento tal cual a definirlo porque llegamos o sea, trabajamos todos a grandes rasgos. Tomamos lo que es la educación física en lo que es tema rural
de las estancias de acá, de lo que son la isla. La isla tiene estancias muy metidas, o sea, es un lugar muy amplio y no tan habitado, entonces entre una estancia y la ciudad, vas a ver 100, 200 kilómetros, que son lugares muy difíciles de llegar, entonces hay estancias, hay precedentes de estancias que han creado proyectos junto con lo que es la ciudadanía y todo lo demás para poner escuelas o, por ejemplo, la que estoy yo, también hicieron un proyecto para que la gente mayor termine sus estudios y demás. Entonces nuestra idea era seguir en este lineamiento, hacer nuestro, nuestro proyecto en realidad viene en base a lo que vamos a hacer el elemento de construcción, que era una entrevista. Ir a una estancia o a varias y realizarle a las personas que viven en ella entrevista, una entrevista. No diseñamos la entrevista, ¿por qué? Porque diseñar una entrevista es un trabajo que conlleva muchísimas otras cuestiones de definir qué vamos a preguntar, cómo lo vamos a preguntar y demás. Entonces la idea es una entrevista a la gente que vive en las estancias, analizar, sacar todos esos datos, hacer un análisis muy grande de todo lo que recopilamos y en base a toda esta recopilación presentarnos con el dueño de la estancia o los dueños con un proyecto. Bueno, mira, nosotros estuvimos indagando, nos parece que están flojos de lo que es educación física y te proponemos que nos cedas un espacio, nos ayudes económicamente para que nosotros podamos hacer un proyecto que va a ser dar clases de educación física integral, general, para niños, para adultos. Veremos el proyecto que queramos. El proyecto también lo vamos a sacar en base a las entrevistas que tengamos, al resultado. La forma de convencerlos a los dueños sería avalar en el sentido de, por ejemplo, seguridad e higiene o de lo que es accidentes laborales. Uno de los chicos plantea, dice, bueno, podemos hacer, encima se nos fue el proyecto de las manos, ya nos habíamos copado, hacer, qué sé yo, juegos, torneos, empezar por ese lado, de levantar cosas, por ejemplo, que acá en el campo se levanta mucho. Ah, ¿no? ¿Querés decir algo? ¿Te levantaste la mano? Claro, explicarle que hay unas escuelas, las Sí. escuelas rurales están dentro de los ejidos rurales, no son muchos, pero bueno, por eso como ya tenemos un establecimiento, nosotras trabajar con este proyecto, el grupo entero, ¿no? Ujú. Trabajar para poder convencer al dueño de esa estancia el por qué debería él cedernos un tiempo extra sobre ese establecimiento y qué es lo que nosotros podríamos aportar con el fin de la necesidad de poder ayudar a las familias que viven, que es el gran problema de las estancias, que viven ahí porque no tienen por El ahí la acceso. movilidad para llevar los chicos a las escuelas o que las personas adultas se puedan llegar a capacitar un poquito mejor. Entonces son personas que quedan como muy estancadas y sin ningún tipo de recurso dentro de lo que es 100, 200 kilómetros fuera de lo que es el casco de la ciudad de Río Grande. Eso nada más luce ahí. Claro, exactamente, aclarar. Además, también Noé nos comentaba que hay precedentes, hay una estancia, Humberton, que también logró Harberton. de colocar una escuela, de mejorar la calidad de vida de las personas, y esto para el aporte, digamos, a las personas, y para convencer a los dueños, como dice Noé, de que nos cedan este espacio o nos ayuden económicamente, además, ir por este lado que estaba comentando de seguridad e higiene, el hecho de aprender a tomar las cosas correctamente, que todo esto lo enseñamos en educación física, movimientos correctos, levantamientos correctos, y entrarle por ese lado, decirle, bueno, vos me cedes este tiempo y yo te ayudo a mejorar la calidad de vida de las personas e incluso también puedes tener el beneficio de reducir los accidentes laborales, que pasa muchísimo. Ese era básicamente el proyecto. No llegamos a, como te digo, a tipear una entrevista porque es muchísimo más trabajo para definir qué preguntar, cómo y demás. Muy bueno. Me parece interesante. Me parece Si se interesante. quiere usar la guía que planteó Maxi recién, que la estaba leyendo, eh, todo se puede llegar a atravesar y se puede vincular a través de esa guía con las necesidades que hay en estos lugares rurales. También el por qué convendría o podríamos llegar a convencer a los jefes o a los dueños de las estancias, porque sería mucho más económico afrontar un gasto de 2 o de 3 profesores que en realidad sacar gente continuamente para llevarlas a un hospital o para enseñarles primeros auxilios, Sí, como claro. es parte de nuestra construcción como docente, lo que nosotros trasladaríamos en 3 personas, que ellos sacar una comunidad fuera de esa estancia que les generaría un gasto muy importante, ¿no? Ujú.
Sí, sí, sí. Es como un ida y vuelta, ¿no? No hay- Claro. vos haces esto y nosotros hacemos esto por vos para que vos no hagas lo otro, ¿no? Exactamente, es un beneficio mutuo. Yo creo que por ahí las mejores opciones y los proyectos que se llegan a concretar más rápido es cuando hay un beneficio mutuo. Porque puede sonar muy bonito el plan, pero normalmente las empresas se fijan en qué ganan ellos. Sí, sí, bueno, igual el Estado no es una empresa, pero sí entiendo que las instituciones tienen que tener un... De hecho, hay un nombre por ahí en la mercadotecnia que habla de esto, no lo recuerdo, pero pasa mucho en los sponsoreos, por ejemplo, ¿no? Que viene un atleta y es muy, muy bueno por ahí deportivamente y la empresa dice, uy, me reinteresaría, ¿no? Pero bueno, yo necesito de vos también otras cosas, ¿no? Como, bueno, sé que voy a tener visibilidad, pero no me alcanza con eso, ni me alcanzas con la presea. No me acuerdo, pero hay un término en la mercadotecnia para eso. Bueno, muy bien, me gustó mucho. El grupo 3, ¿por qué Horizonte Sandunga? Bueno, bueno, profe, nosotros trabajamos este instrumento para valorar la importancia de la educación física en la formación integral. Como objetivo de este instrumento es obtener información que permita demostrar a directivos, responsables educativos y decisores, ¿no? Políticos, la importancia que posee la educación física en la formación integral de las personas. Esto se evidencia, ¿no? en su formación integral y asimismo en la contribución de la salud, la inclusión, la ciudadanía, el bienestar y la calidad educativa. Nosotros armamos una fundamentación teórica donde este instrumento Perdón, está fundamentada, ¿no? por los principios de la educación. nuestro instrumento es un test, eso, es un test de Sí, sí, valoración como... el tema le estaba dando la fundamentación más o menos y de ahí vamos al test instructivo. Este, en realidad, sabiendo que esta fundamentación teórica está avalada, ¿no? por los organismos internacionales como UNESCO, la OMS y el UNICEF, desde esta perspectiva nosotros vemos a la educación física, eh, digamos, que deja de ser entendida únicamente como práctica deportiva o de desarrollo del rendimiento físico para convertirse en un derecho fundamental, ¿no? que favorece el desarrollo integral del ser humano. Y de un punto de vista holístico, esta es sustentada también por los aportes de la Gestalt. El sujeto es comprendido como una totalidad donde un cuerpo lleno de emoción, pensamientos y relaciones sociales. Esto está atravesado por la cultura, donde se encuentran profundamente, ¿no? y interrelacionados. En este sentido, el movimiento constituye una herramienta esencial para el aprendizaje, la inclusión y la construcción de la ciudadanía. Así que ahí, por estas mismas razones, resulta necesario, ¿no? contar con estas herramientas que permiten visibilizar y fundamentar la relación de la educación física dentro de este sistema educativo, que era contemporáneo. Y ahí va la instrucción. Cami habla sobre los Eh, valores. bueno, nosotros hicimos un test de indicadores con distintas preguntas, como por ejemplo que la Cami, educación... se te escucha una banda en la tele de fondo. Bueno, que la educación física favorece hábitos de vida saludable y ahí hay ítems y tienen que marcar. eh, Después, bueno, contribuye a prevenir el sedentarismo, mejora la condición física de los estudiantes. Bueno, y así hicimos como ejemplos. Después tienen como la interpretación de puntajes, o sea, se saca como puntos. Y de eso tomamos, por ejemplo, 40 a 50 puntos, es una educación física de alta calidad. Después de 30 a 39, por ejemplo, es buena la calidad, pero tiene aspectos a mejorar. Después de 20 a 29 es la calidad media. Y bueno, menos de 20 puntos sería que necesita mejoras importantes.
Y bueno, de esta manera tenemos un instrumento sencillo para mostrar a los directivos o a los responsables educativos, digamos, el nivel de la educación, de la calidad de la educación física. Estos fueron separados, profe, por dimensiones, ¿no? Dimensión 1, 2, 3 y 4, donde en cada dimensión, supongamos, por ejemplo, en la dimensión 1 se habla sobre la salud y la calidad de vida, y ahí se hace la valoración, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la dimensión 1, la salud y la calidad de vida tiene puntaje, digamos, tiene 1, 2, 3, 4 y 5, lo que estaba hablando Cami, donde dice la educación física contribuye a prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo y de ahí ahí se valora con puntaje. Y así sucesivamente tiene las 4 dimensiones que están armadas así. Y bueno, en la conclusión se dice que la educación física constituye un componente esencial dentro de la educación integral. Su aporte, digamos, en el desarrollo motriz, la salud, la inclusión y la formación, lo que había hablado anteriormente, sobre, bueno, garantizar el acceso a esto, ¿no? Al movimiento y al desarrollo humano. Y se eligió construir un instrumento tipo de escala de valoración, con la que estaba nombrando y mencionando Cami, porque bueno, permite obtener datos concretos para demostrar la importancia de la educación física. Y ahí está donde usted hablaba sobre, le estaba comentando a Maxi, que cómo uno puede intervenir o cómo puede hacerle saber si la parte política también es compleja. Entonces ahí habla sobre que hay algo ya factible, está avalado también por la UNESCO. Y nada, eso es más o menos lo que el instrumento busca, ¿no? Brindar estas evidencias que permitan justificar la presencia y el fortalecimiento de la educación física dentro del sistema educativo. Ahí va, pero lo que no entiendo es quién lo aplica eso, a quién se lo hacen aplicar esa encuesta, quién puntúa la Eh, encuesta. Esta la puntuamos, eh, este instrumento está para, para que esto permite a los políticos, ¿no? Esto a los responsables educativos. Sí, pero ¿quién puntúa? ¿Quién dice si sí o si no, si pasa y no pasa esto que decía la compañera? Pues si yo No. inventé, Y ahí se lo presentan a los directivos para, o sea, ahí sacar como la calidad. O sea, esto va presentado a los directivos y así pero lo que No, hace vos le no es lo presentás el mismo. resultado al directivo, le presentás un resultado, pero ¿quién claro, puntúa esa encuesta? ¿Los docentes y a quién se la Los aplica? docentes, los docentes. Bueno, pero igual ahí tienen que, ya que vieron metodología, vamos a tratar de transformar eso a, yo necesito que un tercero construya eso de manera tal, porque yo puedo mentir en mis datos, ¿se entiende? Uno nunca va a ser 100% objetivo. Vos Supongamos, supongamos, profe, ahora estamos con un test de investigación en niños de 9 a 11 años, que lo organiza el municipio de acá de la ciudad de Río Grande, Ujú. para este, cuantificar, digamos, la cantidad de niños con obesidad, y asimismo lo van a hacer un testeo Sí, pero lo involucran. esos datos como profe vos sí podés hacerlo porque son datos objetivos, ¿me entendés? Estamos hablando de un peso, una talla, una estructura normo, son cosas que vos con una escala lo podés lograr, pero cuando vos le vas y le preguntás a alguien, por ejemplo, ¿te sentís motivado en la clase de educación física? No te queda registro de eso e incluso en la forma en la que vos le transmitís eso, quizá la persona dice, sí, sí, no, es mi profe, me pregunta, entonces le digo que sí, ¿me entendés? Hay que como Bueno, eso mismo. organizar.
de que haya un tercero, no un tercero de personas, sino otra forma de preguntar a través de la percepción visual, a través de algún indicador que nos permita que sea objetivo el dato en concreto. Eso nada más Bueno, decir. eso mismo están para hacer bajo testeo, bajo actividad física en diferentes, primero se hace la encuesta, los directivos hacen involucrar a los futuros profesores de educación física para llevar la encuesta a los familiares con, digamos, con permiso y autorizaciones de ellos, llevan a los niños a los diferentes complejos para hacer el testeo a través de Ahí va. diferentes actividades físicas. Entonces, desde allí, o sea, esto es nuevo igual, porque esto eh, se hizo una prueba hace 2 años y quedó no formal, pero más o menos está direccionado, digamos, ¿no? Y ahora se quiere empezar a hacer con este año y trabajar y mantenerlo para el año siguiente volverlo a hacer y a ver cuál es la diferencia, ya Claro, es digamos sería proyectivo. Sí, sí, legalizarlo sí, más. sí. Sí, sí, entiendo, es proyectivo, es proyectivo. Pero bueno, están buscando algo igual que ya está estandarizado, ¿no? Buscarlo en la escuela me parece que está bueno, pero se pueden buscar otras cosas mucho más importantes, ¿no? Porque con ir solamente a las salitas de emergencia y valorar eso desde lo médico ya está hecho, digamos, ya está dicho. Bueno, muy bien. Miren, yo lo que les propongo ahora es que, y como nos quedan poquitos minutos, creo que fue súper interesante y seguramente el calor del fuego de sus reuniones y la forma en que construyeron el saber llamo la advertencia a una cosa, terminan siempre hablando los mismos, cosa que por motivación me parece genial quien toma el micrófono, pero el resto, recuerden que ustedes tienen que hablar, ustedes tienen que mostrarse, ¿sí? Hay muchos que están siempre con cámara apagada, o Gonzalo por ahí, no sé, está con cámara prendida, pero no te vi, no sé si te pasó algo. Traten de participar, porque este es un momento para aprender, este es un momento para colaborar, para conversar. Si no, el día de mañana van a ir a hablar con los estudiantes cuando les toque y van a tartamudear, porque no hay casi participación. Y acá fíjense que no es que estamos valorando su participación, nunca jamás yo dije, está mal lo que decís, ¿no? O sea, todo está bien y bajo el calor de esto, de la conversación, vamos a ir construyendo algo nuevo. La clase que viene es una clase que la llamamos así, eh, el pasaje del cuerpo a la corporeidad, y va a requerir que ustedes lean dos textos. Así que para que la clase se dé, les pido por favor que durante el fin de semana léanlo de manera tal que lleguemos a la clase con cierta experticia, porque después de ahí vamos a dar las bases de colaboración para el trabajo integrador y también para el segundo parcial y es importante tener estos dos textos leídos, ¿sí? Así que yo sé que la guía esta no la habían descargado mucho, no me habían apretado el clic. En la clase que viene, porfa, métanle un poquito más de espíritu. Y bueno, por todo lo demás, muy agradecido y nos encontramos en la clase que viene, ¿sí? Profe, los dos textos que Sí, profe. mencionas van a estar en la próxima clase, no son los dos que continúan en la 11 que trabajamos hoy. Y estas que continúan, muchas gracias, Lucía, estos que continúan de cultura física y de actividad física humana son de esta clase, después de educación física de calidad, que con eso ustedes van a hacer, perdón, van a hacer las actividades para la clase que viene. Pero es de esta Perfecto. clase. Los que yo me refería son otros Son dos los de la siguiente. textos que están para la clase que viene, ¿sí? Cuando abra. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas Nos noches, Gracias, profe. vemos. Chao, profe. Nos profe, buenas vemos. noches. Gracias, adiós. Adiós, chau, chau. Hasta luego, profe. Chau, chau. Saluditos. Ya. Realmente.